Bueno, buenas noches a todos. Seguimos adelante con la segunda parte de hipertiroidismo dentro del módulo de endocrinología de nuestra materia. Vimos un poquito la parte general en la clasecita anterior. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco más en particular sobre el tratamiento y diagnóstico de cada una de las etiologías, pero bueno, más en particular, ¿sí? Bueno, como dijimos al principio de la clase, el 70% de las causas de hipertiroidismo va a estar dado por esta enfermedad, que es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, ahora vuelve la imagen, no se preocupen. Fue descrita por un tal Dr. Graves hace muchos años en Inglaterra, pero ya había visto, prácticamente para la misma época, el Dr. Basedow, en el mismo país, había ya descrito una enfermedad similar, pero bueno, fue en realidad Graves quien la publicó en 1935 y a partir de ahí tomó el nombre de él en realidad. Una cosa muy importante, que por eso lo aclaro acá, la enfermedad de Graves forma parte de lo que se conoce como enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Esto es importante conocerlo porque en el transcurso de la patología inmunitaria tiroidea podemos encontrar que un paciente debuta con un Graves, pero dentro de unos años termina teniendo un Hashimoto o una tiroiditis posparto, o sea, son entidades que pueden intercambiarse evolutivamente entre sí. O debuta con un Hashimoto y después termina teniendo un Graves. Entonces se lo denomina enfermedad inmunitaria tiroidea, con el predominio siempre de alguna principal que es la que va a manifestar los síntomas, aunque sean totalmente disímiles entre sí. Pero conocer que esta entidad existe y no preocuparse tanto si un paciente de repente tiene un Graves y lo está tratando con el metimazol, de repente es un hipotiroidismo y no por el metimazol, sino porque incrementaron los tiroperoxidasa al tiroglobulina y ahora de repente tiene un Hashimoto. Bueno, puede pasar. Como vamos a ver, hay una secuencia genética que predispone a eso. Para que haya enfermedad de Graves, tiene que haber, obviamente, el anticuerpo que vimos recién, el antirreceptor de TSH, después lo vamos a repasar otra vez, pero tiene que haber bocio, oftalmopatía, mixedema pretibial y acropaquía, ¿sí? O sea, son las cosas que suelen haber. Oftalmopatía en el 50-60%, mixedema pretibial en el 20-30%, bocio tiene que haber prácticamente en el 100%, acropaquía más o menos en un 20%, pero bueno, esas cosas acompañan solamente un hipertiroidismo por la enfermedad de Graves, a diferencia de los otros. Bien, acá necesitamos que haya siempre ese anticuerpo antirreceptor de TSH, que actúa sobre el receptor de la hormona TSH en tiroides como una especie de agonista para ese receptor y generando toda la cascada de producción de todos los eventos hasta la salida de la hormona tiroidea. Es como una especie de TSH anómala que actúa sobre ese receptor y estimula a la tiroides a producir toneladas de hormonas tiroideas. Hay una predisposición genética con el HLA-B8 y el DR3, todos los lugares, o sea, los alelos donde están alojadas todas las enfermedades autoinmunitarias. Por eso se asocia mucho esta enfermedad con diabetes tipo 1, con la enfermedad celíaca, con todas las patologías autoinmunitarias. O sea, una carga genética que predispone a eso. Hay también factores ambientales que en realidad no predisponen, pero a veces desencadenan la enfermedad, como sobre todo el tabaquismo. Es una de los hábitos que más predispone al desarrollo de esta enfermedad, si hay genética y si hay lo que vimos recién con el tema del HLA. Bien, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico clínico? Al margen de todo lo que ya vimos en las diapositivas anteriores sobre cómo se presentaba un paciente hipertiroideo, acá vamos a encontrar algunas otras cosas más que hablábamos hace un ratito. ¿Y qué encontramos? El exostalmos, ¿sí? Si uno aparece en todos los pacientes que tienen hipertiroidismo por enfermedad de Graves, casi en el 50% está con diferentes grados. Hay clasificaciones sobre cómo se jerarquiza cada uno de los trastornos que generan esternopatía, pero bueno, para un manejo clínico de ustedes temperado, con saber que la enfermedad está presente y que hay diferentes maneras de verlo, está bien. Otra cosa que podemos encontrar, que tampoco ocurre demasiado, pero puede verse entre el 4, 5 y hasta el 20% de los pacientes, es el mixedema pretibial, que son una especie de piel de naranja en la zona anterior de las piernas, con la piel sobrelevada, rugosa. Esto hay que verlo, porque en la foto no lo muestra, pero viéndolo una vez uno ya se acuerda realmente que es un mixedema pretibial. Y suele estar, yo lo he visto varias veces ya en nuestros pacientes. Bien, entonces, aparte de la tirotoxicosis que ya todos conocemos, agregamos estas cosas, estos signos en realidad que son patognomónicos de enfermedad de Graves. En cuanto al laboratorio, bueno, necesitamos que haya sí o sí el anticuerpo
antirreceptor de TSH, o sea que haya ese estímulo sobre esa glándula para que esa glándula hiperproduzca hormona tiroidea. Va a haber también tiroglobulina, tiroperoxidasa, puede haber anticuerpos contra la NIS. La NIS es la encargada de cotransportar sodio y yodo para que ingrese yodo adentro de la célula folicular tiroidea. Puede haber también anticuerpos contra T4 y T3, pero ninguno de estos cuatro tiene una significancia importante. O sea, puede estar todo esto, pero si no hay esto, esta enfermedad no se produce. Bien. ¿Qué hacemos con nuestro paciente cuando encontramos y hacemos el diagnóstico mediante la clínica, el laboratorio de la enfermedad de Graves? Hay tres cosas que podemos hacer. En Argentina lo que estamos más acostumbrados a hacer, lo que más hacemos en realidad, es la utilización del metimazol. ¿El metimazol qué hace? Bloquea varias etapas, en realidad, en la formación de las hormonas tiroideas. O sea, bloquea la liberación de hormonas tiroideas, la iodinación, o sea, bloquea fundamentalmente la tiroperoxidasa, que es la hormona encargada justamente de iodinar los residuos tiroglobulina. Otra droga que antiguamente había en Argentina, en este momento no, que es el propilpiroácido, bloqueaba también la conversión de T4 a T3, bloqueando justamente la deiodinasa. En Argentina focalizamos en el metimazol, que es el garantizador del comercio, porque es lo que tenemos. También se ha visto que el metimazol tiene una acción inmunosupresora. En algunos pacientes puede generar una disminución de la inmunidad, que en el caso de esta patología autoinmunitaria no estaría tan mal, pero genera a veces disminución de los glóbulos blancos, por eso hay que hacer un dosaje previo que ahora lo vamos a charlar. Entonces, tres opciones de tratamiento: metimazol, cirugía y yodo. Vamos a empezar con la más usada en Argentina, que es el metimazol. También es muy usada esta opción en Europa, no tanto en Estados Unidos. Focalicemos en el metimazol, ¿sí? Usamos dosis variables, ahora vamos a ver qué dosis terapéuticas hay. Por lo general es bien tolerado, pasa bastante poco la leche materna en embarazadas, y para el tiroides se puede dar hasta entre 10 y 20 miligramos y no habría problema. Eso nos generaría hipotiroidismo en el futuro bebé. Bien, un pequeño cuadro de farmacocinética y farmacodinamia. Y lo importante en realidad que provoca es esto: la agranulocitosis, que se ve mucho más frecuente de lo que uno esperaría. Entonces, siempre hacemos, desde que el paciente inicia, como es una reacción de tipo idiosincrática, aparece enseguida, desde que el paciente inicia hasta 72 horas, siempre un hemograma de control. Eso, acuérdense, apenas instauran este tipo de tratamiento, decirle al paciente, bueno, si tiene fiebre, dolor de garganta, cualquier cuadro que haga sospechar en infección, hacerle, igualmente, tenga ese cuadro o no, siempre a las 48-72 horas hacerle por lo menos un hemograma para quedarse tranquilos de que ese metimazol no lo va a llevar a una neutropenia. Hemos visto muchísimos casos de neutropenia internados por el uso del metimazol, entonces tengan esa precaución. Bien, ¿y cómo lo tratamos cuando decidimos iniciar a nuestro paciente hipertiroideo con el metimazol? Bueno, dos esquemas. Uno en realidad lo que hace es utilizar metimazol en dosis entre 20 y 40 miligramos. Los comprimidos vienen de 5 y de 20. Por ejemplo, hacemos cada 3 semanas, hacemos titulaciones de dosis cada 3 semanas, un mes. Y empezamos entre 20 y 40 miligramos. Lo que hacemos es ir titulándolo por un lapso aproximado de 6 meses para lograr llevar al paciente al eutiroidismo con la menor dosis. La menor dosis suele ser en promedio entre 2,5 y 10 miligramos. En definitiva, empezamos con esta dosis para tenerlo más o menos eutiroideo dentro de 3 a 6 meses con esta otra dosis, 2,5 y 10 miligramos. Y ahí lo sostenemos por lo menos por un año, año y medio. Esta es una opción. La otra opción que hacemos es el tratamiento de bloqueo. ¿Qué hacemos acá? Damos lo mismo, el metimazol, pero ya no nos va a importar tanto bajar la dosis del metimazol, porque lo que vamos a hacer una vez que el paciente llegue al eutiroidismo es despacito ir agregándole levotiroxina. Esta manera de tratarlo es muy utilizada en Italia, muy pregonada, tiene sus especialistas que la discuten, pero lo que hace es tener bloqueada la glándula tiroides y administrándole de afuera la levotiroxina. Algunos lo hacen incluso con triodotironina. Entonces el paciente evita los síntomas de un hipotiroidismo por la toma de la levo, mientras la glándula permanece mucho más tiempo bloqueada. ¿Sí? Es otra manera de tratarlo y se trata como hablamos hoy, entre un año, año y medio. De las dos maneras estaría bien. Uno elige la que más le resulta. Yo prefiero por lo general esta segunda. Bien, como les dije hoy, cada 24, 72,
una vez que cuando uno inicia el tratamiento, 24 a 72 horas hacer un hemograma y un hepatograma, fundamentalmente el hemograma, porque el metimazol tiene ese efecto negativo de producir un descenso de la concentración de glóbulos blancos. Y después lo vamos controlando cada 3 a 6 semanas, titulando la dosis con hepatograma, seguimos un poco más el hemograma, vamos a valorar las hormonas tiroides en cada uno de esos controles, TSH, T4 libre, T3 si pueden hacer. Lo primero que va a ir bajando en la evolución van a ser T3 y T4 libres, así que no desesperen si no mejora nada en el control de las 3 semanas. La idea es que solamente haya un pequeño descenso en las periféricas y recién el descenso importante lo van a ir notando más o menos al mes y medio o 2 meses. ¿Sí? Todo acá en endocrinología en general todo es muy lento y hay que tener mucha paciencia. Bueno, la idea más o menos es que a los 6 meses uno lo tenga eutiroideo con cualquiera de los dos modalidades de tratamiento que hayamos implementado. Esto lo hacemos, como decíamos, 1 año y medio. Lo que hacemos también para evaluar la probabilidad de recidiva, volver a dosar el anticuerpo antitiroperoxidasa, antirreceptor de TSH, una vez que uno decidió suspenderlo. Si uno en realidad decide, llegó al año y medio, hace el dosaje, el paciente sigue estando eutiroideo, pero el antirreceptor de TSH me da títulos muy altos, uno prefiere prolongarlo 6 meses más. Y no estaría mal hacerlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero bueno, esto por ahí quizás ya es más manejo del especialista. Ustedes lo que deben hacer es diagnosticar a este paciente, empezar con el metimazol y después ya por ahí derivarlo al endocrinólogo que lo va a seguir tratando. Bien, ya lo dijimos esto, 12 a 18 meses de tratamiento, no deberíamos superar hasta el año y medio de trabajo que nos avalan. Después se suspende. Cuando se suspende, ¿qué puede pasarnos? Que haya una recidiva, la enfermedad no desaparece, sigue vital durante toda la vida, lo que hace es entrar en remisión. Y la medicación que usamos, como el metimazol, lo que hace es favorecer esa remisión. Pero el 40-60% de los pacientes que suspenden vuelven a recidivar. ¿Sí? Entonces uno evalúa qué cosas van a favorecer que mi paciente pueda recidivar en mayor o menor grado. Si el paciente debutó con una tirotoxicosis muy severa, un bocio muy grande, si no disminuyó el tamaño glandular del tratamiento, si la relación T3 sobre T4 es muy alta, si los receptores, como les contaba recién, si el valor del receptor, del anticuerpo antirreceptor de TSH es más elevado, todos son cosas, si el paciente fuma, son cosas que hablan de que probablemente ese paciente recidive, y ahí podemos hacer 2 cosas. Mantenerlo un poco más de tiempo, a ver qué pasa, o directamente decidir la opción del yodo radioactivo. ¿Sí? Bien, entonces, el gran problema del metimazol es la recidiva puntualmente. Pero bueno, sepan que el 50% no recidiva y anda perfecto, y lo único que hizo fue tomar una pastillita 1 año y medio. Por eso uno pone en la balanza, y en Argentina y en Europa, por lo general siempre se empieza así. En Estados Unidos van directamente al yodo. Otras drogas que se pueden usar, que no se usan en realidad, es el perclorato de potasio. Esto en realidad es cuando se sospecha que la causa de Graves es por una sobrecarga de yodo, algún medio de contraste o mucho yodo en algún tipo de la ingesta. No lo tengan en cuenta, yo lo puse porque no encuentran. Otra cosa que sí usamos cuando el paciente consulta y lo vemos muy tirotóxico, con la frecuencia cardíaca muy elevada, la piel muy caliente, mucho temblor, muy irritable, muy inestable, es utilizar el betabloqueante. Entonces, así como empezamos con el metimazol, empezamos con el betabloqueante. Esto lo que va a hacer en realidad es reducir todos los fenómenos hiperadrenérgicos generados por el estímulo que las hormonas tiroideas tienen sobre la producción de adrenalina o adrenalina. Entonces, buscamos siempre que sea propranolol. ¿Por qué? Porque es un antagonista no selectivo de los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Entonces buscamos que bloquee todo, ¿no? Que bloquee puntualmente los beta 1 cardíacos o los alfa 1 periféricos. Buscamos que bloquee los beta de todos lados. Entonces con eso disminuimos el temblor, disminuimos la taquicardia que estos pacientes tienen, el paciente se siente mucho mejor y después lo vamos retirando. Las dosis suelen ser habitualmente entre 40 y 120 miligramos repartidos cada 4 o 6 horas, porque la vida media del propranolol es bastante corta. Y después lo retiramos. En el segundo control que hacemos nosotros con nuestro paciente vemos que ya disminuyó la frecuencia por acción del metimazol y uno lo va despacio retirándolo. No lo retiren de golpe, vayan retirándolo escalonadamente para que no hagan taquicardias de rebote. Bien. Otra cosa que a veces usamos y a veces no es el Lugol, el yoduro inorgánico. Esto en realidad se usa solamente cuando uno decide hacer una intervención quirúrgica. Uno decide que la opción de tratamiento es
quirúrgica. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos 7 gotitas de Lugol previo a la cirugía. Eso hace que la glándula en realidad se ponga más dura, nos dicen los cirujanos cuando van a operar, más fácilmente de operar. Bloquea la liberación de hormonas, porque acuérdense que si uno administra una dosis alta de yodo a un paciente aún en un estado de Graves, disminuye la producción de hormona tiroidea, como un efecto Wolff-Chaikoff, que lo vimos en las primeras clases. Y bueno, lo usamos puntualmente para eso, para preparar nuestra glandulita para una eventual tiroidectomía. Igual tienen que tener en cuenta que si decidimos operar a nuestro paciente, tenemos que operarlo lo más eutiroideo posible, o sea, va a estar con el metimazol seguro. Bien. Otras cosas que tampoco usamos demasiado, pero bueno, a veces ayuda. En algunos pacientes puntuales, el litio, ¿sí? Cuando uno decide hacer yodo radioactivo y no quiere por ahí con el metimazol disminuir demasiado la TSH, entonces uno pone litio, eso también a veces ayuda, olvídense. También podemos tener corticoides en la fase inicial de alguna tiroiditis subaguda, que ya lo vimos como hipertiroidismo, pero ya por tiroiditis subaguda de Kerber. ¿Se acuerdan que yo les contaba que era esa tiroiditis que generaba dolor en el cuello? Bueno, ahí cuando el dolor es muy intenso, los corticoides, sobre todo la dexametasona, en 8 miligramos cada 6-8 horas, ayuda bastante a disminuir eso. También cuando es generado por alguna amiodarona, pero tampoco el tratamiento habitual. Bien, cuando decidimos usarlo, en el caso de la tiroiditis subaguda, usamos estas dosis, 20 a 40 miligramos de metilprednisolona, 3 a 6 miligramos por día de dexametasona. Eso también después a largo plazo en esa entidad puntual se va retirando. Pero bueno, en definitiva, cuando decidimos tratamiento con metimazol, sabemos que lo hacemos por lo menos entre un año, año y medio, al inicio del primer mes hasta el segundo, utilizamos acompañado del propanolol. Otra cosa que no les puse acá, pero a veces ayuda, el paciente está muy ansioso y a veces alguna benzodiazepina también ayuda. Uno empieza a verse con algún clonazepam en dosis de 0,5 hasta 2 miligramos por día. Entonces uno lo tranquiliza un poco, a veces viene con una excitación, una tirotoxicosis que le genera una irritabilidad terrible. Entonces también ayuda. Entonces la combinación de esas tres cositas estaría buena para iniciar a nuestro paciente hipertiroideo. Bien. Otra alternativa es iniciar con yodo, que tampoco está mal hacerlo. En Estados Unidos esto es lo que hacen, ¿sí? El tema es tener también la disponibilidad de hacerlo. Nosotros en el Hospital de Cruces yodo no tenemos, entonces estamos como obligados a hacer el metimazol, pero bueno, en Argentina se decide que el metimazol, como ya les dije varias veces, es la opción inicial. Bien, empezamos con dosis en realidad, uno puede calcularla, la calcula el médico nuclear, o directamente nosotros le ponemos entre 5 a 12 milicurie, según el tamaño que tenga nuestra glándula. Y esto produce, más o menos en un lapso de 6 a 18 semanas, la reducción de la producción de hormona tiroidea. Es muy efectivo en realidad. La tasa de recidiva es entre el 20 y el 30%, pero ¿qué pasa? El 50% de nuestros pacientes terminan teniendo un hipotiroidismo. Y eso hay que advertírselo, porque muchas veces después terminan tomando levotiroxina de por vida. Entonces, al final, ¿qué pasó? Termino dándole a un paciente, no le pongo metimazol, le pongo yodo y termino dándole una pastilla de levotiroxina toda la vida. Y quizás con el metimazol, que es lo que plantean los defensores del metimazol, uno tiene ese 50% de posibilidad de que no recidive y quede el paciente sin tomar nada, quizás de por vida. ¿Sí? Entonces, bueno, el yodo es muy bueno, lo que hace es generar una irradiación de esa glándula que hace que produzca mucha menos hormona, pero tiene este efecto negativo. Algunos pacientes con hipertiroidismos muy intensos suelen hacer 2 o 3 ciclos de yodo. Pero bueno, yo tenía un solo paciente al cual tuve que hacerle 3 ciclos de yodo para poder bloquear un hipertiroidismo. Y por suerte quedó sin medicación y quedó muy bien, hace ya como 10 años que está un chico joven. La otra opción es el tratamiento quirúrgico. Bueno, acá lo que hacemos es, acuérdense siempre, si uno decide la opción quirúrgica, que también se puede hacer, siempre tener al paciente eutiroideo, hacer el metimazol por lo menos por entre 6 semanas a 3 meses, hacer las gotitas de Lugol por lo menos 48 horas antes o hasta una semana antes, para que la glándula se ponga bien dura, bien tensa, que el cirujano le sea fácil. Y bueno, vamos adelante con esto. Yo tuve una paciente que no quería saber nada, ni del metimazol, ni de nada, y quiso operarse. Bueno, se operó, luego anda perfecta. Siempre elijan un cirujano que sepa hacer ese procedimiento, porque si no las complicaciones, sobre todo el hipoparatiroidismo postquirúrgico, suele ser terrible. Entonces en el Hospital de Cruces tenemos pacientes que toman 12 pastillas de calcio. Bueno, cuando estemos charlando de nosotros en forma ya no virtual, les voy a contar algunas experiencias de estas. Bien. Lo que vimos hasta acá entonces, tratamiento fundamentalmente de la enfermedad de Graves.
¿Qué otras opciones tenemos? Que se tratan bastante parecidos. Dijimos, la enfermedad de Plummer, que se acuerdan que era el bocio multinodular tóxico o el adenoma tóxico, que era un solo nódulo productor de hormona tiroidea de manera autónoma. Ya habíamos hecho el diagnóstico. Suelen también cursar con síntomas de hipertiroidismo, no tan severo como la enfermedad de Graves. Obviamente no va a tener ni isostalmos, ni mixedema, ni ninguna de las características que hablamos de esa enfermedad. Acá por ahí sí estaría indicada, porque si uno no tiene el anticuerpo, a veces lo tiene en títulos débiles, hace una ecografía tiroidea y ve que hay algunos nódulos, y uno realmente quiere saber, ¿son esos los nódulos responsables de la producción de hormona? Acá sí estaría indicado la centellografía con yodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a detectar, como vimos en las primeras diapositivas, zonas de hipercaptación del trazador, donde vamos a ver, bueno, este nódulo es el que está produciendo la hormona tiroidea, por eso concéntrese yodo. ¿Sí? Entonces, bueno, en estos casos puntuales utilizamos eso. Bien, ¿cómo los tratamos? Las mismas opciones, prácticamente. Uno puede tratarlo incluso con metimazol. Si el hipertiroidismo no es muy severo, puede hacer un metimazol, pero tiene que saber que ese nódulo o esos nódulos productores de hormonas tiroideas no van quizás a mejorar una vez que yo lo suspenda. Entonces, bueno, saber que esa opción es, o sea, lo podemos tratar un año y medio. En algunos pacientes añosos uno incluso lo sostiene cuando no quiere operarlos o no quiere hacerles yodo. Pero bueno, no va a ser la opción que va a resolverles el problema. La opción que les va a resolver el problema va a ser la cirugía. En este caso está indicada cirugía, si uno quiere resolver realmente el problema. Pero bueno, mientras tanto uno puede utilizar el metimazol. Algunos pacientes andan muy bien con yodo también, así como lo que hace es irradiar la glándula y quemarla en el caso de Graves, acá puede hacerlo también en las zonas donde se concentra este trazador nuclear y también daña el adenoma o a los varios adenomas que están produciendo. Otra cosa en el adenoma tóxico que se anda bastante bien, hay que tener práctica y experiencia para hacerlo, no es sencillo, es la inyección percutánea de etanol. Se inyecta etanol, 5 o 20 mililitros, en el nódulo. Esto sirve para los adenomas tóxicos, no tanto para el Plummer. Bien. Bueno, hasta acá tenemos terminada la clase de hipertiroidismo.